Profe Marcos, interrumpime nomás si es que me olvido de algo. Bueno, profe. Y chicos, ustedes también interrumpan nomás si es que no entienden algo, ¿sí? Sí, profe. Bien, esta diapositiva ustedes ya tenían, así que si ya vieron y tienen preguntas, vayan interrumpiendo nomás a medida que vamos llegando, ¿sí? Sí. Bien, hoy vamos a continuar con la parte del ciclo de vida de un sistema informático. Habíamos visto en la clase pasada que el proceso de desarrollo de un software tiene lo que se llaman etapas. Y habíamos visto a grandes rasgos lo que era la etapa de planificación, ¿sí? De esa etapa de planificación habíamos dicho que dentro de la etapa otra vez tiene como subetapas, que es la delimitación del ámbito del proyecto, en donde se tiene que obtener un documento de no más de 1 o 2 páginas, en donde se determina qué es lo que va a hacer el proyecto. Está también el estudio de viabilidad, que podemos tener en 3 subpartes, vamos a decir que es la viabilidad técnica, económica y legal. Y viabilidad habíamos dicho que es la posibilidad de hacer algo, si es viable de llevar adelante o no. Eh, También habíamos visto el análisis de riesgo que está asociado al proyecto, la estimación de costos, la planificación temporal y la asignación de recursos a las distintas etapas del proyecto, ¿sí? Esto es lo que tenían en la parte de planificación y esto es lo que yo les pedí que hagan de su proyecto de promoción. Todas estas partes dentro de un documento para que puedan ustedes también analizar si ese proyecto de promoción es o no viable de llevar adelante, si les van a dar o no los tiempos para llevar adelante ese proyecto, si les va, dependiendo del costo que puede llegar a tener el proyecto, si es que ustedes van a poder enfrentar esos costos teniendo en cuenta la situación que estamos pasando, cuáles son los riesgos que tienen para su propuesta de proyecto y también los recursos que le pueden asignar, digamos, a ese proyecto. Ustedes habían enviado con quién van a trabajar y habían enviado también cuál era su idea inicial del proyecto. Y como les estaba diciendo recién también, puede variar ese proyecto en esta segunda entrega. ¿Por qué? Porque se supone que con la planificación del proyecto ustedes van a pasar por todos estos procesos y van a ver si ese proyecto que ustedes proponen realmente se puede llevar adelante. Entonces, por eso es importante que hagan bien el paso a paso, digamos, de este paso a paso de la propuesta que ustedes hicieron. ¿Está bien? ¿Hasta ahí tienen alguna duda con respecto a sus proyectos de promoción? No, profe. Yo sí tengo una consulta. Sí. Viste que está el tema de que hay que pagar los permisos. Sí. ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿dónde y cómo se hace? Porque yo no sé eso y quería Pagar, saber. pagar los permisos de qué, por ejemplo. Por ejemplo, si queremos hacer un sitio web Sí. y para poder que el sitio web sea legal, digamos, o cómo sería. Ya. Hay sitios, o sea, en internet hay alojamientos que son gratuitos, que pueden usar Ujú. esos alojamientos gratuitos. No hace falta que tengan un dominio, por ejemplo. Eso parte justamente de tu viabilidad eh, técnica y económica para la propuesta que tienen. Y acuérdense que en su proyecto de promoción, por ejemplo, hay cosas que tienen que cumplir. Eh, a lo mejor un sitio web, así como sitio web nada más, no es un proyecto de promoción de tercer curso, ¿sí? Tiene que tener Sí, algo más. Tienen que tener un sí. motor de búsqueda, algún tipo de programación que esté por detrás y tienen que buscar un lugar en donde puedan alojar ese tipo de páginas también.
sea, esa es Sí. parte de tu estudio, eso es parte de tu estudio de viabilidad. Bueno, profe. Por eso también les compartí lo que serían los errores comunes. Todo esto ustedes tienen en ese material que yo les envié, en el librito ese que les envié, que les subí también. Sí. Estos errores comunes, uno de los errores comunes, el primero de todos justamente es abreviar las etapas iniciales del proceso de desarrollo de software, que es justamente la etapa de planificación y la etapa de análisis, que ahora vamos a ver con más detalle. Estas son todas las que están acá abajo, son todas las etapas: planificación, análisis, diseño, implementación, prueba, instalación y despliegue, y uso y mantenimiento. Entonces, todas esas partes vamos a ver, la idea es ver hoy. Entonces, la planificación y el análisis son dos etapas que no se tienen que abreviar. ¿Qué significa eso? Que no hay que pasar olímpicamente a hacer directamente el diseño y el desarrollo. ¿Está? Igual que cuando hacen un algoritmo, sí o sí primero tienen que hacer, sacar los datos, entender bien qué es lo que tienen que hacer, porque si eso no hacen bien, el resultado de lo que hagan después seguramente va a estar mal. Y como dice acá, pasar directamente a la construcción del sistema puede llevar a errores graves que después cuestan mucho más corregir. Lleva mucho más tiempo, el tiempo es un costo, y costo en recursos y en dinero también. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Por eso les estoy insistiendo mucho con que hagan la planificación, porque es parte del proceso y es fundamental que hagan esa planificación. ¿Estamos? Entonces, lleven adelante esa primera etapa de la planificación, ustedes me van a entregar, pero ahí todavía no va a terminar la planificación. Seguramente va a haber varias cosas que tenemos que ir ajustando y esa etapa de planificación se va a extender otra vez en el tiempo. ¿Está bien? Después tenemos Sí, otro error común, es no gestionar adecuadamente los cambios. Todo proyecto va a tener cambios que se tienen que realizar más adelante. El usuario va a querer modificar algo, o por el lado de la programación se van a dar cuenta de que algo no se puede hacer así, se tiene que modificar. Y no gestionar significa eh, no querer incluir, por ejemplo, modificaciones que el usuario quiere incluir, que eso también está en el siguiente error. Reducir esta interacción con el usuario para no gestionar un cambio es un error grave que puede tener el proyecto, porque al final el proyecto es para facilitar el uso del cliente. Y si el cliente no está enterado de lo que estamos haciendo, posiblemente vamos a terminar de hacer primero el sistema y después el cliente va a decir, pero eso no era lo que yo estaba necesitando, o no va a resolver el problema que yo estoy teniendo. Entonces, eso va a hacer que nuestro sistema al final no sea utilizado, y si no va a ser utilizado, el cliente no va a querer terminar de pagar por lo que hicimos, y ahí genera un montón de conflictos otra vez dentro del proyecto. Entonces, tener mucho cuidado con estos errores a la hora de ir trabajando con el proyecto. Ojo que estos errores, estamos hablando de errores comunes de la primera etapa, de la etapa de planificación recién, ¿sí? Después tenemos que olvidar que añadir personal a un proyecto retrasado por lo general solo lo retrasa más. Cuando ya estamos, parece retrasados en el tiempo, nos, nos parece que añadir personas al proyecto va a resolver el problema. Pero al final, ¿quién le va a explicar a esa persona nueva qué es lo que qué es lo que tenemos que hacer? El que le va a explicar va a perder tiempo otra vez de desarrollo explicándole primero al otro qué es lo que estamos tratando de hacer. Y eso va a hacer que se vaya retrasando cada vez más el proyecto. Entonces, tener mucho cuidado a la hora de agregar una persona más, por ejemplo, el proyecto, porque puede llevar a retrasar más todavía de lo que ya estábamos atrasados. Y todo eso tiene que ver con la etapa principal de planificación de tiempos. Si nosotros hubiésemos planificado bien cuánto tiempo nos va a llevar y ser sinceros con ese tiempo, porque hay veces que decimos, yo sé que eso me va a llevar 2 semanas, pero digo que me va a llevar 3 días.
porque quiero cumplir con un calendario o pienso que quiero hacer todo ese proyecto como proyecto de promoción. Y ya sabemos bien que no vamos a terminar, pero nos queremos engañar a nosotros mismos y decimos, sí, voy a terminar. Y hay veces que es preferible hacer una parte de algo y terminar bien y planificar el resto para otro momento que tratar de hacer todo y al final no llegamos a terminar nada. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Someter a los miembros de nuestro equipo a continuas interrupciones durante su jornada de trabajo. Cuando estamos hablando ya de un entorno de desarrollo laboral, las llamadas telefónicas, las constantes reuniones, las constantes consultas, pueden hacer que el equipo de desarrollo pierda todo su tiempo en contestar a esos reclamos que en trabajar. Cuando yo hacía desarrollo, yo tenía ese problema, que durante el trabajo yo me pasaba más tiempo respondiendo correos o respondiendo llamadas o teniendo reuniones que haciendo desarrollo propiamente. Entonces mi horario de desarrollo se extendía mucho y se me complicaba todo. Haciendo es justamente estas horas extras. Entonces yo empezaba a trabajar mi jornada normal tipo a las 5 de la tarde, porque a esa hora recién terminaba de responder todos los correos y todas las consultas o terminaba de tener todas las reuniones con el cliente. Y eso hace que después al final tu trabajo no rinda, porque estás sobreestresado con todas las cosas que estás haciendo y no estás produciendo en tu entorno laboral. Eso también lleva a, si no informamos de esos pequeños retrasos al cliente pensando que más tarde vamos a recuperar el tiempo perdido, hace que al final esos pequeños retrasos sean muchos retrasos y el cliente se entere del retraso ahí cuando ya teníamos que entregar. Cuando nosotros mucho antes a lo mejor ya sabíamos que nos llegábamos a la fecha que habíamos dicho y era más fácil negociar desde el principio para ir viendo qué cosas se podían adelantar para ir haciendo o modificar para hacer entregas parciales o ver cómo ir lidiando con eso desde el principio y no dejar para última hora y decir al final en esa última semana no vamos a llegar, porque tenemos que tener en cuenta que hay muchas cosas que también el cliente tiene que ir haciendo para implementar el proyecto final. Y por último, confiar excesivamente en la mejora del rendimiento que se podría producir gracias a una nueva herramienta o a una nueva tecnología o a una nueva metodología. Nunca tenemos que elaborar un calendario pensando que voy a trabajar con este lenguaje nuevo que todos dicen que es mucho más rápido y que yo en realidad no conozco. Primero tenemos que conocer la metodología o conocer la herramienta con la que vamos a trabajar o esa tecnología, conocerla bien y en base a lo que nosotros ya sabemos, elaborar nuestro calendario, por ejemplo, para evitar que después esa curva de aprendizaje hagan que no lleguemos a entregar finalmente nuestro proyecto. Entonces, estos son errores comunes que suceden en la etapa de planificación. Ojo que estamos en planificación recién. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Algo de lo que me haya olvidado? ¿Me escuchan todavía? Sí, profe, te escuchamos. Sí, ¿Qué otro? No, profe. Te tiene que quedar claro nomás ya que eh, normalmente como nosotros trabajamos con gente que no conocemos, a veces siempre va a haber roces. Entonces uno tiene que tener un poco de, no por así decirlo, cuidado, sino que tiene que tener en cuenta esas cosas. Como dijiste, por ejemplo, tener en cuenta el alcance que es reducir la interacción con el cliente, decirle, bueno, yo puedo hacer esto con estas herramientas porque vos necesitas esto. Y hasta ahí. No tratar de hacerse ¿cómo decirlo? No tratar de abarcar más de lo que se debe, sino que llegar a ese punto de decirle, bueno, hasta aquí nomás yo puedo hacer porque viendo tu caso necesitas esto. Y terminar ahí en ese programa o ese
esa aplicación que vamos a hacer. Exactamente. Por eso en la fase de planificación es importantísimo delimitar bien el proyecto, que es lo que está diciendo el profe Marcos. Nosotros tenemos que llegar ya ahí a un acuerdo con el cliente y decirle, bueno, porque el cliente nos va a decir, yo necesito un sistema que me controle las ventas. Eso nomás necesito. Y después a medida que vamos nosotros trabajando en eso, va a decir, ¿y no podés hacer también que pueda controlar quiénes son mis vendedores y cuánto les pago a mis vendedores y quiénes son los que trabajan en compras y no sé qué? Y a ella nos está pidiendo que le incluyamos también recursos humanos, que le incluyamos también una parte de control de salarios, control de comisiones, y eso no era lo que dijimos, a lo que apuntamos al principio. Entonces nosotros tenemos que decirles bien, bueno, hasta acá dijimos que íbamos a hacer. Todas esas otras cosas que vos querés hacer, podemos hacer más adelante. Y está bien que estemos hablando de esto porque puedo yo ir dejando cosas como para continuar el proyecto, pero no aceptar todo y después nuestro proyecto, en vez de ser un módulo de algo nada más, se convierte en un sistema que tiene 10 módulos y al final se había presupuestado un módulo nada más. Entonces, por eso es importante delimitar bien el ámbito del proyecto. Eso también, eso es lo que quiere decir eso. Hasta esto es lo que va a incluir, esto es lo que vamos a hacer en este tiempo, vamos a hacer esto que te prometemos y de esta manera vamos a trabajar. Todo eso es lo que tenemos que tener en cuenta ahí a la hora de la planificación inicial. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, seguimos entonces. En la fase de análisis, eso es lo que ustedes tienen que hacer hasta la planificación, ¿sí? Ahora vamos a el resto ya de lo que vamos a ir haciendo más adelante. O sea, esa planificación es lo que ustedes tienen que entregar hasta este fin de semana que es el 4. Entonces, para la fase de análisis tenemos también ciertas etapas que ir cumpliendo. La primera es la que se denomina técnicas de elicitación de requerimientos. Estas técnicas pueden ser varias herramientas que nos van a ayudar. Por ejemplo, una de las técnicas que tenemos es las entrevistas, ¿sí? Las entrevistas son importantes, eh, no solo qué pregunta voy a hacer en la entrevista, sino que cómo voy a elaborar esa pregunta. En una entrevista, por ejemplo, también es muy importante para determinar dentro del cómo se pregunta, dónde voy a realizar la entrevista. Muchas veces hacer la entrevista en la oficina del cliente nos puede ayudar a recoger otra información a través de la observación de sus oficinas. Ahí nosotros podemos saber qué ambiente hay en su oficina, si es que entre ellos, entre los compañeros de trabajo, hay un ambiente agradable de trabajo, si es que hay gente abierta con la que vamos a poder recabar información sin problema, cómo están sus servidores, si es que los servidores eh, tienen un ambiente protegido, si es que están bien aislados, si es que tienen si es que los aire acondicionados protegen bien al servidor. O sea, hay muchas cosas que nosotros podemos ver durante el proceso de entrevista solamente con el hecho de que la entrevista se haga en la oficina del cliente, por ejemplo. Y el cómo reaccionan a las preguntas que les vamos haciendo también son importantes en una entrevista. Entonces, tener también cuidado con esas pequeñas cosas que nos pueden ayudar a obtener más información, no solamente de las preguntas que hacemos, sino que de otras cosas que también tenemos que ir observando a la hora de realizar las entrevistas. Si es que nuestro cliente es o no puntual. O sea, hay un montón de cosas detalles extras que podemos ir obteniendo, no solamente las preguntas, sino que todo el entorno de la entrevista se puede decir. También tenemos los cuestionarios.
los cuestionarios que pueden tener, por ejemplo, que nos ayudan a tener respuestas masivas. Cuando son muchas las personas a las que les tenemos que preguntar cosas, a lo mejor no nos dan los tiempos para hacer una entrevista, pero sí nos van a dar los tiempos para que ellos completen un cuestionario. Cuando hacemos cuestionarios tenemos que tener en cuenta que hay preguntas que son abiertas, preguntas que son cerradas. Esto ustedes vieron seguramente el año pasado con el profe Alcides. La parte de entrevistas, cuestionarios y cosas así, ¿cierto? Hola, ¿me escuchan? En este momento no recuerdo realmente. ¿No? Porque normalmente, Buen día. bueno, A ver, según yo, con el profesor así de lo que más dimos fue análisis de obra y esas cosas. Pero entrevistas, sí, entrevistas en la clase sobre eso al menos, no, tampoco yo recuerdo. y en Yo tampoco recuerdo. tipos de textos suelen hacer entrevistas, cuestionarios, ensayos, informes. No, no recuerdo Mm, tampoco. yo Bueno, pero ¿se tampoco. acuerdan de lo que es un cuestionario? Preguntas abiertas, Sí. preguntas cerradas. ¿Cuáles son Sí, preguntas más o menos. abiertas? ¿Cuál es la diferencia entre preguntas abiertas y preguntas cerradas, por ejemplo? Preguntas abiertas son las preguntas que, como dice su nombre, quedan abiertas a una respuesta, cuando tienen que responder de acuerdo a su criterio y tienen que hacer una pequeña redacción o nos tienen que explicar algo, ¿sí? Siempre son los que son en un cuestionario que yo les envío, por ejemplo, una pregunta abierta es donde ustedes tienen que responder, describir algo. Y las preguntas cerradas son las de que nosotros guiamos las posibles respuestas, o sea que son las de selección múltiple, por ejemplo, donde nosotros ya le proponemos unos tipos de respuestas y estas pueden ser otra vez, perdón, pueden ser de respuesta binaria tipo sí o no, o pueden ser de respuesta múltiple en donde tiene que elegir una serie de opciones. Pero normalmente de esas opciones no se puede salir, a no ser que haya un otros y que ustedes le digan que escriban qué es el otros, pero hasta ahí nada más, no puede describir más allá. Sin embargo, en una pregunta abierta, el entrevistado sí puede responder más cosas. Y digo entrevistado porque el cuestionario es un tipo de entrevista también, solamente que se hace de manera masiva. Y en una entrevista yo puedo tener también una guía de preguntas que le voy elaborando a la persona con la que estoy hablando. Y esa guía de preguntas también puede ser de preguntas abiertas y cerradas, en donde cuando yo le pregunto algo, le puedo ir dando ya alternativas de respuesta en donde él me puede responder a esas alternativas que yo le estoy dando nada más. ¿Ya? Entonces ahí tienen las alternativas de entrevista o cuestionario. Esa sería también la diferencia que hay entre ellas. Ambas tienen sus ventajas, ambas tienen sus desventajas también, ¿sí? El tema de los cuestionarios hay mucha información de cómo realizarla y también muchas sugerencias que dicen que se tiene que empezar primero con unas preguntas abiertas para que el entrevistado se sienta, para romper el hielo y después recién ir haciendo las preguntas más cerradas una vez que ya se tiene un poco más de confianza, digamos. Eh, Tienen también que cumplir con ciertos criterios de horario, o sea que no es que yo me puedo ir al cliente, le dije, necesito reunirme contigo para hacerte unas preguntas. Me voy a ir a las 9 y son las 3 de la tarde y yo sigo en el cliente. O sea, tenemos que ir viendo también los tiempos porque ese tiempo no es solamente de nuestro lado la inversión, sino que del lado del cliente también. Y tenemos que respetar también el tiempo de nuestro cliente en ese sentido, ¿sí? Y también en esas entrevistas o en esos, como resultado de esos cuestionarios, vamos a ir viendo con quién otra persona nos conviene entrevistarnos y cosas así. Entonces tenemos que ir viendo que también después vamos a invertir más tiempo para conocer más cosas
del sistema que necesitamos hacer. Otra de las técnicas que tenemos son los prototipos. Los prototipos nos ayudan a elaborar algo para que el cliente pueda ver y nos ayuda también a rectificar si es que algo se entendió mal. O sea, que yo voy a hacer algo para que el cliente vea y el cliente me diga, sí, eso es lo que necesito, o hay que agregarle esto, o esto en realidad no se hace en ese momento, o esas personas no pueden ver esa parte del sistema, o de esto que estás devolviendo como consulta, la mitad de la información nada más es abierta y el resto es solamente a nivel gerencial se puede ver, por ejemplo. Entonces, los prototipos nos ayudan mucho para eso también. Y hoy también les quería mostrar, si nos dan los tiempos, que el Excel nos puede ayudar justamente con lo que vimos en la clase pasada, a elaborar estos prototipos de manera rápida para que el cliente vaya viendo o no qué es lo que se puede o no hacer. Un prototipo también tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas. Una de las principales desventajas es que el cliente puede pensar que nuestro sistema, si el prototipo está muy bien hecho, el cliente puede pensar que el sistema ya está terminado. Entonces, tener cuidado también con la elaboración de prototipos. Otra cosa que se tiene en cuenta cuando se trabaja con prototipos es que puede que nos lleve, si es que es muy detallado y muy minucioso, puede que nos lleve mucho tiempo elaborar ese prototipo. Tiempo que tendríamos que estar invirtiendo en el sistema real y no solo en el prototipo. Pero también tiene sus ventajas, que es justamente darnos cuenta de qué cosas nosotros entendimos de una manera distinta a lo que el cliente en realidad quiere. Y nos ayuda mucho también a ir delimitando bien qué es lo que se tiene que hacer y hasta dónde tenemos que llegar. O sea, como les digo, todo tiene sus ventajas y sus desventajas y tenemos que buscar el equilibrio entre todas las cosas que necesitamos hacer. Otra de las técnicas que tenemos es la observación de los procesos en el sitio, en la propia empresa, que es lo que les decía que se puede hacer cuando hacemos las entrevistas, por ejemplo, en la empresa. Entonces, muchas cosas nosotros podemos ver cómo se están llevando adelante, quiénes son las personas involucradas en un proceso, como para ir sabiendo por qué cadena de mandos, por así decir, tiene que pasar el proyecto, por ejemplo, o tiene que pasar el sistema, o cuántas aprobaciones tiene que tener y cosas así que tenemos que nosotros observar ahí en la empresa. Los análisis de documentos tienen que ver con análisis de cuáles son los datos que tenemos, por ejemplo, de entrada, o los datos de salida, en el sentido de con qué documentos trabajamos, por ejemplo, de una factura, qué cosas se tienen que cargar, o de una nota de remisión, qué cosas son importantes, o qué clases de documentos ingresan a la empresa, si es una compañía de seguros, por ejemplo, si es que ya tiene que la póliza estar aceptada por el cliente de nuestro cliente, vamos a decir, y qué datos de salida, qué informes necesita el cliente, qué es lo que necesita que se saque al final del día, qué necesita que se saque por semana, qué datos necesitan ellos analizar al final del mes, porque de eso también, de los informes de salida, también vamos a obtener muchos datos que a lo mejor necesitamos pedir ya de entrada para poder obtener esos informes. Entonces es muy importante el análisis de los documentos que maneja el cliente también en esta etapa de verificar cuáles son los requerimientos que tiene que tener en nuestro sistema. Y eso nos da, por ejemplo, que tenemos que interactuar con los usuarios. Eso es no solamente ingresar datos a nuestra búsqueda de requerimientos, sino que también interactuar con el usuario para darle lo que se llama un feedback, una respuesta, para que ellos nos vuelvan a decir si es así, o nosotros le preguntamos algo y ellos nos van respondiendo, ¿sí? Los requerimientos funcionales tienen que ver con qué funciones tiene que tener nuestro sistema, los conocimientos del dominio, para saber qué tipos de datos necesitamos, en qué formato vamos a trabajar. Y todo esto nos va arrojando planillas, nos va arrojando matrices que vamos a ir utilizando,
para elaborar esta especificación del sistema. Ven que no es unilateral nada más la información, sino que tiene que haber una retroalimentación constante con nuestro cliente, que es nuestro usuario, y con los usuarios propiamente del sistema también. Y ahí recién sale el documento que tiene que estar firmado por todas las partes involucradas en cada proceso de decisión. Entonces, si yo llegué a esto, alguien me dijo que eso está bien y ahí recién voy avanzando a las siguientes etapas del análisis que estoy haciendo. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, profe, entendemos todo. Bueno, entonces, para trabajar y para ir haciendo todo esto también tenemos lo que se llaman herramientas de modelado. Si bien son varias las herramientas, ahí les puse algunos ejemplos, que tenemos los modelos estructurales, por ejemplo, que es uno de ellos es el que tiene que ver con la base de datos, que son los diagramas de entidad-relación que nosotros vamos a ver este año, que estamos a punto de empezar a trabajar con este tipo de modelado de datos. Entonces tenemos los diagramas de entidad-relación. Otra herramienta de modelado son los diagramas de flujo de datos. Ojo que acá estamos hablando de modelos estructurales, no de algoritmos. ¿Está bien? No técnicas de representación de un algoritmo. Entonces, un diagrama de flujo de datos tiene que ver más con la manera en la que el sistema se comporta con las entidades dentro de la empresa. Acá, por ejemplo, vamos a ir viendo esto con más detalle, pero acá, por ejemplo, tenemos clientes. Clientes va a ser una entidad. Tenemos una burbuja acá, que es un proceso que se tiene que sucede y que ese proceso vemos que involucra a algo que se almacena, que es un pedido, algo que también se almacena, que son datos del cliente, que va pasando por otras entidades que son la bodega, y otra vez van arrojando resultados que se almacenan o que tienen que ver con esta misma entidad que es cliente. Entonces, cuando hablamos de los modelos estructurales, acá estamos hablando de diagramas de flujo, pero no son los diagramas de flujo que vimos el año pasado en algorítmica, que eso es una técnica de representación de algoritmos que casualmente tiene el mismo nombre. Pero acá estamos hablando con la manera estructural en que la información se almacena en la base de datos y en la que la información comparte, digamos, esos procesos que se llevan adelante dentro de la empresa. Entonces tenemos los modelados estructurales, que esto tenemos que hacer nosotros para mostrarle al cliente y que el cliente nos diga que sí, que eso es lo que sucede realmente en la empresa. Y tenemos que ser capaces también de llegar a una estructura en la que el cliente entienda qué es lo que nosotros les estamos mostrando. Igual que cuando un ingeniero le muestra a alguien el plano de la casa que quiere hacer. ¿Está bien? No todos sabemos leer planos, pero tenemos que entender lo que el ingeniero de obras nos está explicando. De la misma manera, no todos nuestros clientes van a saber leer los modelos, pero nosotros tenemos que ser capaces de explicarles qué es lo que vamos a hacer. Por eso muchas veces estas herramientas sirven para los programadores, los diseñadores, los analistas, y hacemos los prototipos que son un poco más entendibles, digamos, para el cliente final. Después tenemos los modelos de comportamiento, por ejemplo, los diagramas de estado, que nos van a ir ayudando para decir, bueno, este proceso tiene que pasar por este estado, después por este otro estado, después por este estado y así sucesivamente. Por ejemplo, la calificación de un estudiante primero la evalúa el docente, después eso pasa a una evaluación de coordinación para ver si es que todos los cálculos que hizo el docente están correctos. Después de ahí pasa otra vez a la dirección y ahí recién se pasa a supervisión. Después supervisión dice que estaba bien la planilla que hizo el docente y que controló el coordinador, y ahí recién se le pasa la información al estudiante, por ejemplo. Eso es un modelo de comportamiento que va pasando por ciertos procesos de verificación y va cambiando de estados. Lo mismo pasa también con las empresas y van cambiando de estados procesos. Por ejemplo, se aprobó en ventas, eso pasó por la gerencia
de financiero para ver si el cliente tiene o no crédito, y eso otra vez se aprueba para que el pedido se pueda entregar y cosas así. Entonces, esos son modelos de comportamiento dentro de una empresa. También otro modelo de comportamiento que nos ayuda un poco a los analistas y a los programadores a entender qué es lo que se tienen que hacer son los diagramas de caso de uso, en donde tenemos las entidades que tienen participación, cuáles son los eventos con los que van a ir participando y qué es lo que se tiene que ir haciendo. Todos estos modelos ustedes tienen que aprender este año para poder entender cómo se lleva adelante el desarrollo de un proyecto en la fase de análisis. ¿Hasta ahí dudas? ¿Algo de lo que me olvidé, profe Marcos? No, nada, profe. Y en la misma fase de análisis, el tercero que tenemos es la metodología de análisis de requerimientos, en donde es un conjunto de convenciones que van resultando útiles en la práctica y cuyo uso se recomienda. Muchas veces tiene que ver no solamente con implementar algo, sino con desarrollar algo. Y ese desarrollar algo, nuestro cliente también tiene que ser parte de ese proceso. Entonces, hablando un poco de todo esto, no es que nosotros nada más tenemos que entender qué es lo que sucede dentro de la empresa, sino que también el cliente tiene que entender y él nos tiene que ayudar a llevar adelante el desarrollo de esas técnicas y de esos modelados. Entonces el cliente tiene que ser partícipe de la elaboración del proyecto para que él nos pueda decir, acá esto no se hace así, sino que se hace de esta otra manera. Y él también tiene que entender ese conjunto de convenciones, significa conjunto de herramientas o de instrumentos que nosotros estamos utilizando para modelar eso. Entonces él también tiene que decir, no, pero acá este proceso en realidad no se hace así porque antes de pasar a gerencia tiene que aprobar primero un supervisor. Entonces ahí él también tiene que ser parte importante de nuestro análisis. Por eso es importante que trabajemos muy de cerca con el cliente en esta fase de análisis. Y también que el cliente se apodera ahí del propio proyecto, porque ellos son los que después van a llevar adelante ese sistema que les va a ayudar a que su empresa crezca. Entonces es muy importante que esta metodología de análisis de requerimientos entienda bien nuestro cliente, como para que después, cuando ya el sistema esté terminado, ese sistema realmente sea una herramienta útil para el cliente y para el logro de sus objetivos. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Ahí termina, digamos, lo que sería la parte de análisis. ¿Alguna pregunta que tengan? No, profe. Todo esto está mucho más detallado en el libro que les pasé y está hay mucho más detalle. Hay libros que se dedican solamente a planificación, hay libros que se dedican solamente a una de las técnicas de análisis, o sea que información sobre esto hay muchísimo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es diseñar un sistema. Para diseñar este sistema ya pasamos por dos de las etapas, que eran la planificación y el análisis, ¿sí? En el análisis lo que nosotros vamos a terminar de determinar, ¿está bien? Es qué es lo que va a hacer nuestro sistema. Y este diseño lo que nos va a ayudar a determinar cómo vamos a hacer eso que dijimos que tenemos que hacer para el sistema. ¿Está bien? Entonces, nuestro sistema tiene que ser modular, tiene que ser cohesivo y tiene que tener procedimientos que sean trazables. En el sentido de que nosotros va a ser más fácil, según los nuevos sistemas de diseño, trabajar, por ejemplo, por módulos en donde uno reciba cierta información, procese esa información y devuelva un resultado. Y otro módulo toma ese resultado como dato de entrada, vuelve a hacer un proceso y vuelve a devolver otra información. Entonces vamos
trazando, o sea, segmentando esos procedimientos para que sean más pequeñitos y podamos trabajar en equipos, por ejemplo. Entonces, si es que está lo más modular posible, una de las ventajas principales es que podemos trabajar en grupos de trabajo, valga la redundancia, para llevar adelante una parte del desarrollo del sistema, una parte del diseño, perdón, del sistema. Entonces, un grupo de desarrollo se dedica a diseñar esa parte, a ver cuáles son los datos que necesita de entrada, qué cosas él puede eh, procesar como para devolverle a otro módulo y el otro módulo dice, yo necesito como entrada estos datos. Entonces, el módulo anterior se dedica a poder obtener y devolver esos datos para que el siguiente proceso continúe el trabajo. Entonces, esa es una de las ventajas de la programación modular. Es como el año pasado vimos una partecita de lo que son los algoritmos por funciones. ¿Se acuerdan? Que recibía unos datos de entrada y devolvía un resultado. ¿Y qué es lo que hace adentro para devolver ese resultado? Saben los que estaban trabajando en ese módulo nada más. Y el otro módulo lo que hace es decir, bueno, yo necesito que me pases esta información. Entonces cada uno puede ir trabajando en una parte más chiquitita del proyecto y se trabaja más rápido. Y todo eso obviamente tiene que ser bien cohesivo porque no puedo devolver mal un resultado porque va a ser un dato de entrada mal del otro módulo. O no puedo devolver como resultado un texto si sé que el otro módulo necesita como dato de entrada un número, por ejemplo. Entonces, tener que ver bien ahí qué es lo que se va necesitando y para poder trabajar en equipos, digamos. El diseño de la base de datos también se lleva adelante en esta etapa. El diseño de la aplicación y las arquitecturas que se van a utilizar. El diseño de la aplicación sí va a ser módulo de datos, rutinas, modelo de dominios, o sea, qué es, cómo se va a llevar adelante ese desarrollo más adelante. Y la arquitectura tiene que ver con la presentación, la lógica de la aplicación, el acceso a los datos, de qué manera se va a trabajar, con qué sistema de base de datos se va a trabajar y toda esa parte. ¿Hasta ahí esta parte se entiende? Sí, profesor, se entiende. Bueno. Después tenemos ya la implementación o desarrollo de la solución, en donde cada uno va a ir trabajando, si es que dijimos que íbamos a trabajar de manera modular, cada uno va a ir trabajando en su parte de la solución. Y toda esa solución en conjunto después nos va a llevar a terminar el sistema, ¿sí? Entonces, la selección de la herramienta adecuada que faciliten ese trabajo es muy importante en este punto. Los lenguajes de programación apropiados para el tipo de sistema que vamos a desarrollar también es importante. La pulcritud en la programación es fundamental, que el código esté estructurado, que los nombres de variables sean representativas, que la estructura de datos sea la adecuada, que la lógica sea sencilla, trabajar con los comentarios necesarios para que después podamos recordar qué fue lo que hicimos en ese segmento de código, la legibilidad del código, utilizando sangrías y separaciones, que es la indentación que yo siempre les reclamo. Entonces, todo esto que el año pasado tanto fue un dolor de cabeza en algorítmica es fundamental para que nuestra programación sea pulcra y como se fijan acá trabajamos en equipos. Entonces, no solamente yo tengo que entender qué fue lo que quise hacer, sino que otros compañeros de trabajo también tienen que entender qué fue lo que yo quise hacer. Entonces, eso se va a dar solamente si es que somos pulcros a la hora de programar. Y para tener en cuenta eso, tenemos que tener en cuenta todos estos criterios que están acá. ¿Está bien? Entonces, nombre de variables representativas, que no se llame A1 mi variable que en realidad está devolviendo el salario del empleado.
Eso, por ejemplo, parece un detalle, pero a la hora de tener que revisar líneas y líneas y líneas de código, pueden hacer la diferencia entre terminar de trabajar a las 6 de la tarde o terminar de trabajar a las 2 de la mañana. Entonces, tener mucho cuidado con todos estos detalles, que el año pasado practicamos muchísimo, justamente porque es fundamental a la hora de desarrollar una solución. La adquisición y elaboración de recursos también es importante. Acá el tema de las licencias, que esto también tiene que estar como parte de nuestro presupuesto. Si es que nosotros vamos a trabajar con una base de datos que se tiene que pagar algo, entonces tener en cuenta eso en el costo. Como decía la compañera hace rato, ¿y cómo hago para adquirir el dominio de mi base, de mi sitio web? Esas cosas tienen que estar como parte del presupuesto inicial también. Entonces, todas esas cosas tenemos que darnos cuenta antes de empezar a hacer el desarrollo, que es ya en la etapa de planificación. La elaboración de pruebas, esa elaboración de pruebas que suelen ser las pruebas de escritorio, que el año pasado también practicamos bastante en algorítmica, tiene que ver también con la adquisición acá y elaboración de recursos. ¿Por qué? Porque hay veces que tenemos que adquirir sistemas que nos ayuden a llevar adelante esas pruebas. O tenemos que contratar personas que nos ayuden a llevar adelante esas pruebas. Entonces, también es fundamental eso. Y el control de versiones. El control de versiones tiene que ver con cuando ya se está implementando, o sea, ya se está haciendo pruebas, que vamos a ver en la siguiente fase, pruebas sobre lo que estamos desarrollando, y hay veces que nos conviene volver a la versión anterior cuando algo falló y hacer de vuelta esa parte que deshacer lo que hicimos. Entonces es muy importante que tengamos bien controlado ese tema de las versiones. Eso, por ese proceso ustedes pasaron cuando en primer curso hacían sus videojuegos, que había veces que era más fácil volver a la anterior, a la versión anterior, que deshacer lo que hicieron porque lleva más tiempo. ¿Se acuerdan de esta parte? ¿Hasta ahí algún comentario que quieran hacer? ¿Están todavía ahí? De mi parte está todo, o sea, entendí todo, no sé, los compañeros. Profe Marcos, ¿algo que quieras agregar? No, nada, pero sigue la importancia que tiene esto. Creo que todavía no se dieron cuenta de lo importante que es tener todo planificado, porque no puedes comenzar comenzar ya a hacer solamente porque tenés una idea en la cabeza, sin planificar, sin hacer el análisis ni el diseño. Tiene que ver que esto no solamente es para que les sea más fácil, sino que le va a ahorrar tiempo si hacen bien. Y mucho tiempo. Exactamente. Cuando estén durmiendo a las 3 o las 4 de la mañana, les vamos a hacer acordar de que tenían que haber hecho bien todo lo anterior para poder dormir bien. Allá por agosto, más o menos, viendo su proyecto de promoción. Y en el trabajo, así que ni hablemos. Bien, la siguiente fase es la fase de pruebas, ¿sí? Cuando hablamos de la fase de pruebas, tenemos dos tipos de pruebas fundamentales. Las pruebas que se denominan pruebas funcionales, que tienen que ver con el diseño y la ejecución de casos de prueba a los requerimientos funcionales propiamente, y las pruebas de sistema, que tienen que ver con la carga, el rendimiento, el volumen de datos, la seguridad de los datos, los usuarios, la atención. O sea que hay varios tipos de pruebas que se van a llevar adelante, ¿sí? sobre el software que nosotros estamos haciendo.
por el sistema que estamos llevando adelante. Y también tenemos las pruebas denominadas pruebas alfa y las denominadas pruebas beta. Las pruebas alfa son las que se llevan a cabo dentro de un entorno controlado. ¿Qué significa eso? Que el programador, el equipo que está haciendo la programación de ese software, le pasa cuando ya está terminado su producto o esa parte del sistema, le pasa ese sistema para que pruebe a otro equipo de desarrollo dentro de la empresa de desarrollo. Entonces, personas que no tuvieron contacto con el desarrollo del software, pero que saben cuáles son los objetivos, o sea, qué es lo que tiene que hacer el sistema, hacen la prueba para ver que lo que el equipo de desarrollo estuvo realizando cumpla con lo que se le prometió al cliente, ¿sí? Entonces, por eso se llama que se hace dentro de un entorno controlado. Muchas veces estas pruebas alfa también les incluye o les incorpora a personas del cliente, ¿sí? Pero siempre se hacen en el entorno de la empresa, o sea, en el entorno de desarrollo, sobre una base de datos de prueba, con unos servidores de prueba, en un ambiente de prueba totalmente controlado. Eso no está en producción, eso no está dentro de la empresa del cliente, eso no está todavía ahí. Cuando ya se probó toda esta parte de las pruebas alfa, ahí recién se pasa a un proceso de pruebas beta, que sí ya se trabaja con los usuarios finales, que son el cliente, y eso sí, esos usuarios finales ya están ajenos al equipo de desarrollo y puede que se haga ya fuera de la empresa de desarrollo y dentro de la empresa del cliente. Estas pruebas beta lo que hacen es otra vez ver si es que lo que se realizó cumple o no con lo que se quería hacer, ¿sí? Ahora, para poder trabajar con estas pruebas, necesitamos de personas que estén calificadas para elaborar las pruebas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el objetivo general de las pruebas es justamente encontrar defectos, que es lo que tiene que hacer es encontrar los errores del sistema, ¿está bien? Y encontrar esos efectos puede generar una tensión dentro del equipo de desarrollo, si es que eso se llega a tomar personal. O sea que yo tengo que hacer las pruebas y ustedes se enojan conmigo porque yo encontré el error, ¿sí? Pero en realidad ese es mi trabajo, encontrar el error es mi trabajo. ¿Por qué? Porque es preferible que se encuentre el error ahí en el momento de desarrollo a que después salte el error cuando ya el sistema esté en producción, o sea, ya se esté utilizando el sistema. Entonces, para evitar estos conflictos con el personal o con el equipo de desarrollo entre los compañeros de trabajo, es importante tener una política de pruebas bien definidas y un equipo de pruebas de calidad. Eso va a evitar que se tenga roces personales que están fuera de lugar en esta instancia. Porque como les digo, es muy sensible el hacer las pruebas. El equipo de pruebas, el equipo de calidad, de pruebas de calidad, está haciendo su trabajo a medida que encuentra defectos en el sistema. Porque a la hora que realicemos la siguiente fase, que es ya la instalación o el despliegue del sistema, el sistema tiene que estar sin errores. Porque si hay errores ahí sí vamos a tener muchos más problemas. Entonces, depende mucho del gerente de desarrollo o de la persona que esté a cargo de la empresa, saber lidiar, digamos, con estas políticas de prueba para que no se generen esos roces personales a la hora de ir elaborando las pruebas, ¿sí? Es fundamental que se encuentren los errores, pero también es fundamental que la gente no se enoje porque yo encontré que un proceso que estaba haciendo hacía un cálculo equivocado, por ejemplo. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Vale. Bien, profe. Ok. Entonces llegamos a la fase de instalación o despliegue. En la fase de instalación lo que se realiza son, hay que ver que nuestro sistema se va a ir al cliente,
ya se va a instalar para que se utilice. Entonces, hay que ver si es que hay que hacer alguna actualización de hardware o si hay que modificar algún hardware, si hay que hacer una actualización de software o hay que instalar o comprar un software nuevo e instalarlo en el cliente, si se necesita un servidor nuevo para instalar ese software. Toda esa parte se hace acá a la hora de realizar la instalación o el despliegue. Configuración de equipos física, si se necesita trabajar con redes de interconexión o modificar algo en las redes, si es que nuestro sistema va a tener acceso a sistemas externos, por ejemplo, si es que va a hacer una facturación online o si es que requiere de un servicio de pagos externo, ya se tuvo que haber visto todo eso con el proveedor de ese sistema externo, ya se tuvo que haber probado que eso iba a funcionar en su momento. Si es que hay que hacer cambios o actualizaciones de sistemas operativos, las actualizaciones de seguridad, qué personas van a poder ver, qué parte del sistema, todo eso se configura de vuelta acá ya en los servidores del cliente, en el cliente, en las redes del cliente. Si es que se va a utilizar bibliotecas y componentes externos, el año pasado cuando trabajábamos con C, ustedes veían que, y con C++, ustedes veían que había bibliotecas que teníamos que utilizar. Entonces, esas bibliotecas que estamos utilizando se tienen que descargar todo en el servidor para que pueda funcionar. Los complementos de terceros que se van a utilizar, la misma cosa. Si es que hay restricciones horarias a la hora de realizar la instalación, esto es fundamental. Por ejemplo, si es que se va a migrar algo, a lo mejor se tiene que hacer en fin de semana o de noche para no interferir con el horario laboral de la empresa donde vamos a hacer la instalación. Si es que se tienen que hacer migraciones porque ya se estaba utilizando otro sistema y necesitamos información del otro sistema que se estaba utilizando, eso es migrar la información al sistema nuevo. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta a la hora de planificar la instalación. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar eso? Y en qué horarios tenemos que trabajar. Y eso también ya teníamos que haber previsto en nuestra planificación, porque si se va a hacer de noche o fin de semana o en feriado, eso a lo mejor lleva un pago extra a la gente que va a hacer ese proceso de instalación. Si es que se necesita de personal del cliente para llevar adelante todos estos procesos también, de cuántas personas necesitamos, cuándo se va a hacer, en qué horarios. O sea, hay un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer la instalación del sistema. No es solamente, ya se terminó el sistema, listo, ya está, yo ya me desentiendo, sino que toda esta etapa de instalación tiene otra vez un montón de dolores de cabeza que hay que resolver si es que queremos que el sistema funcione. Y como estas ya son las últimas partes del sistema, puede que ya el equipo ya esté un poco estresado, que el cliente ya esté ansioso. O sea, hay un montón de cosas otra vez acá con las que hay que saber lidiar para que lleguemos a buen término con la instalación del sistema que se desarrolló. Entonces, tener mucho cuidado y un montón de cosas más que ir viendo en este proceso de instalación o despliegue, ¿sí? Si es que hay varias sucursales con las que hay que trabajar, de qué manera se van a ir incorporando las sucursales, si se pueden ir incorporando de manera escalonada o se tiene que hacer todo a la vez, o si hay cosas que se pueden hacer de manera remota por internet, o sea, un montón de cosas que hay que tener en cuenta también a la hora de hacer la instalación del sistema ya en el cliente. Y por último, la parte de uso y mantenimiento, que nos dice que de la etapa de mantenimiento se consume del 40 al 80% de los recursos de una empresa de desarrollo de software. ¿Qué quiere decir eso? Que esta etapa de mantenimiento, de 10 personas que trabajan en una empresa, 4 o 8 personas van a estar trabajando directamente sobre el mantenimiento del software, ¿sí? Y el mantenimiento puede ser de dos tipos. Puede ser un mantenimiento que es adaptativo. El mantenimiento se hace ya sobre el software que ya se instaló, ¿sí? El software se instala
y la empresa sigue haciéndole adaptaciones al software porque todo el tiempo cambia algo en la empresa. La empresa no es que siempre y para siempre va a trabajar de una manera, sino que siempre hay cambios. O hay un tipo de impuesto nuevo que se tiene que pagar, o hay un rubro nuevo al que la empresa tiene que acceder, o se tiene que crear un nuevo departamento en la empresa que va a ser el encargado de marketing, no sé, marketing por internet, porque ahora todo tiene que ver con internet. O sea, la empresa se va adaptando y el sistema se tiene que adaptar a la empresa. ¿Y quién va a hacer la adaptación al sistema? Y la gente que hizo el desarrollo. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, lo que se denomina mantenimiento adaptativo. Y el mantenimiento perfectivo, que tiene que ver con ir agregando cosas para que el sistema siga funcionando de la mejor manera para el cliente. Por ejemplo, ahora que todo tiene que ver con entregas online y con cosas así, con entregas a domicilio y ventas online, entonces puede que nuestro sistema necesite un módulo para que el usuario final ingrese a una aplicación y desde ahí haga su pedido. Por ejemplo, un supermercado que nunca trabajó de esa manera, pero que ahora necesita que el cliente final haga su pedido a través de un módulo y que eso se le pueda enviar por delivery. Entonces ahí estamos agregando algo y es un mantenimiento perfectivo. ¿Por qué? Porque se está agregando a lo que la empresa necesitaba. Y otro tipo de mantenimiento que son los mantenimientos correctivos, en donde nuestro equipo de prueba no hizo bien su trabajo, entonces nuestro sistema se fue con errores a la instalación y ahora es el momento en el que nos damos cuenta de los errores y tenemos que corregir esos errores. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos el mantenimiento donde estamos corrigiendo errores que tenía nuestro sistema. ¿Sí? Ahora, la pregunta que les hago es, ¿quién paga? Si yo tengo una empresa de desarrollo donde hay 10 personas y 8 están enfocadas al mantenimiento y solamente 2 me quedan disponibles para trabajar en un proyecto nuevo, ¿quién les paga a estas 8 personas de acuerdo al tipo de mantenimiento? Si es perfectivo y adaptativo, ¿quién paga? Y si es correctivo, ¿quién paga? El cliente, ¿puede ser? ¿Cuál? ¿Qué parte de la balanza? ¿Puede repetirme, profe, por favor? Alguien tiene que pagar, Yo, ¿sí? permiso, yo creo que el correctivo lo pagamos nosotros porque nosotros hicimos el error. Y el perfectivo y el adaptativo creo que debe ir por parte del cliente si él ve que es necesario hacer eso. Exactamente. Entonces ahí la importancia, esta parte de la balanza va a ser un ingreso para la empresa, ¿sí? Y esta parte de la balanza es un costo para la empresa. Estamos hablando de la empresa de desarrollo, de nosotros como empresa de desarrollo. ¿Está bien? Entonces, imagínense que yo como empresa de desarrollo tengo que hacerme cargo del salario de estas 8 personas que están todo el día corrigiendo errores que no se vieron en las pruebas, porque no se hizo bien la implementación, porque no se hizo bien el diseño, porque no se hizo bien el análisis y porque no se hizo bien la planificación. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué no hacer bien estas etapas anteriores, fundamentalmente la planificación, puede llevar a que una empresa de desarrollo se vaya a la quiebra? Porque tengo que pagar el salario de 8 personas para que corrijan algo que yo ya no estoy cobrando. ¿Se entiende bien? Sí, profe. Sí, se ¿Ven entiende, profe. por qué es tan importante hacer bien estos pasos previos? Porque si hacemos todo bien eso, una vez que implementamos nuestros sistemas, vamos a dedicarnos a hacer adaptaciones y agregar cosas nuevas al sistema. Y eso nos va a pagar el cliente. Entonces el cliente le va a estar pagando a estas 8 personas y yo voy a necesitar más personas y mi empresa de desarrollo va a crecer. Porque me voy a dedicar a nuevos desarrollos con otras nuevas personas acá. ¿Se entiende?
Pero si no hacemos bien estos trabajos previos, tenemos que pagar este costo a esta gente para que corrija errores del sistema. Y no solamente se está perdiendo este dinero en la gente que está corrigiendo, sino que se está perdiendo la credibilidad en la empresa. Porque corregir estos errores es un dolor de cabeza también para nuestro cliente. Porque a lo mejor su personal nos tiene que acompañar y su personal ya va a decir, no, pero ¿para qué voy a cargar en el sistema nuevo si no anda luego? ¿Para qué voy a cargar en el sistema nuevo si el cálculo de comisión que me da es incorrecto y tengo que hacer todo otra vez, tengo que hacer doble trabajo? Va a decir el empleado de nuestro cliente. Entonces ahí el empleado y el cliente en general va a estar enojado con el sistema. Y eso es mala publicidad para nuestra empresa. Y encima de que le tenemos que pagar a 8 personas para que corrijan estos errores, otra vez para colmo estamos perdiendo nuevos clientes porque la mala publicidad que estamos teniendo en un país tan chiquitito como Paraguay es devastadora. ¿Se entiende un poco cómo funciona todo esto? Sí, profe. Bueno, entonces acá creo que mejor ejemplo imposible. Bien, seguimos. Entonces tenemos, ya vimos por todos las etapas que tiene que pasar nuestro desarrollo. Ahora, ¿cómo se lleva adelante todo esto? Se denominan ciclos de vida de un sistema todas las tareas concretas que se realicen y su grado de rigor dependerá de la naturaleza del proyecto al que nos enfrentemos y de las características de nuestro entorno de trabajo. O sea que cómo vamos a llevar adelante eso va a depender de cada uno de los sistemas, ¿sí? De qué es lo que tenemos que hacer. Y existen diferentes tipos de ciclos de vida. Por ejemplo, el modelo que se llama en cascada, en el que se va a terminar una etapa para iniciar lo siguiente. O sea, primero hago la planificación y después hago el análisis. Si en el análisis me doy cuenta que algo se tiene que ajustar, esto vuelve arriba, vuelvo a ajustar la planificación, vuelvo a analizar esos ajustes y así sucesivamente. Termino el análisis, hago el diseño. Si es que en el diseño me doy cuenta que algo tengo que modificar del análisis, vuelvo arriba y el análisis vuelve otra vez a la planificación y así sucesivamente. Entonces, este tipo de ciclo se denomina en cascada hasta que llego al mantenimiento, que es el ciclo final. Otro de los tipos de ciclos de vida es el que tiene que ver con el prototipado. Entonces se hace la recolección de los datos, se hace el diseño de rápido, se construye un prototipo, se evalúa eso y eso vuelve arriba para modificar eso, se vuelve a modificar el diseño, se vuelve a modificar el prototipo y se vuelve a evaluar. Esta evaluación se hace con el cliente, entonces el cliente está viendo y dice, no, acá falta que me imprima también no sé, si es un sistema del colegio, falta que me imprima también la calificación final del alumno porque no tengo el promedio. Entonces necesito ver el promedio para saber que el proceso estaba bien o porque eso también me preguntan o lo que sea. Entonces se va modificando y se vuelve a agregar eso y se vuelve a trabajar hasta que después ya estamos todos de acuerdo y ahí se hace el desarrollo del producto, ¿sí? Entonces esto es trabajar con un modelo de prototipos. Después tenemos el modelo que se llama en espiral, en donde vamos iniciando una de las etapas y vamos pasando a la siguiente, volvemos otra vez, volvemos a pasar por la siguiente y vamos continuando hasta las etapas finales. Generalmente esto se trabaja cuando hacemos entregas por partes del sistema. Entonces ya se hace toda una parte, ya se implementa, después se hace toda la siguiente parte, se implementa, se hace toda la siguiente parte y así sucesivamente. Entonces, eso tiene que ver con el modelo en espiral. Hay que tener mucho cuidado cuando se entrega por partes, porque aparte de que tiene que haber un equipo que esté trabajando en el mantenimiento y en el seguimiento de esa parte que ya está en funcionamiento, tiene que haber otro equipo que esté haciendo el análisis, el desarrollo y todo el resto de los ciclos otra vez. Y después están los que se denominan los modelos ágiles, que tiene que ver con, acá les puse una imagen en donde hace, digamos, un modelo tradicional versus el modelo ágil, donde acá vemos que se hace todo un proceso
se termina uno, así como el de cascada. Termino primero una parte, después hago la siguiente, después termino esa, hago la siguiente, hasta que está en marcha mi sistema en el cliente. Y los modelos ágiles lo que tienen es hacer el planeamiento, los requisitos, va haciendo, o sea, va mezclando modelos. Entonces puedo tener, por ejemplo, el cascada o el prototipo con el de espiral acá y después voy poniendo en marcha estos procesos, ¿sí? Estos modelos ágiles son los que ahora se están utilizando más por los tipos de desarrollo que se están utilizando, que son más rápidos, o sea, tienen que estar en el mercado ya no más, que tiene que ver con las aplicaciones, eh, con las aplicaciones para celulares y cosas así que si yo tengo una idea y esa idea no está ya en el mercado, otro me puede ganar y el que llega primero es el que se queda con la mayor cantidad de clientes, por ejemplo. Entonces están, por ejemplo, los modelos ágiles, que están estos que son programación extrema, el Scrum, hay diferentes tipos ya acá de modelos y vamos a utilizar alguno de estos dependiendo del sistema que tenemos que desarrollar. ¿Está bien? No es que siempre vamos a trabajar con el mismo sistema, ¿sí? Con el mismo modelo de desarrollo. Va a depender mucho del sistema al que nos estamos enfrentando, digamos. Y, por ejemplo, acá está el modelo Scrum que tiene que ver con los pequeños grupos de trabajo, donde se van teniendo reuniones diarias de 10 o 20 minutos para que cada uno se actualice con lo que los diferentes equipos están haciendo y se va distribuyendo la cantidad de personas, se trabaja con checklist de cosas que se van a ir desarrollando por semana o por día. O sea, tiene una metodología otra vez para ese proceso de desarrollo. Y así para cada uno de los siguientes modelos, dependiendo siempre, como les digo, del software que se tiene que desarrollar. Entonces el ciclo de vida del sistema va a depender de qué tipo de sistema es el que nosotros queremos llevar adelante, ¿sí? Para que podamos elegir también uno de los modelos con los que vamos a trabajar. Bueno, entonces hasta ahí llega nuestra presentación de hoy. Tienen que volver a repasar y seguir investigando todo lo que tiene que ver con los ciclos de vida y con todas las etapas del ciclo de vida del sistema. ¿Dudas hasta ahí? Por el momento no, profe. Si surge alguna más adelante, sí, cuando ya estemos repasando e investigando, como dice ahí, vamos a consultar. Ok. Muy bien. Entonces, esto es lo que ustedes ya tenían, ¿sí? Les quiero mostrar. Les quiero mostrar. ¿Ven ahí que ven en la pantalla? Sistema de promociones. No, en Excel. Ujú. Bien. Bueno, se dan cuenta que esto es un Excel, ¿verdad? Sí, profe. Sí, hay un título. Bien. Esto sería, por ejemplo, utilizando el Excel para hacer prototipos o utilizando Excel para que trabaje como un sistema, ¿sí? Acá yo le puse el inicio, que esta sería mi pantalla principal, y digamos que lo que tiene es la entrada de datos, la planilla de datos, la consulta por código y una tabla y gráficos dinámicos. Si yo hago clic en ir a la entrada de datos, esto me lleva a otra pantalla en donde tengo la carga de estos datos, ¿sí? Que era, la mayoría hizo esto en su tarea que tenían que hacer, ¿verdad? Entonces acá tienen el código del estudiante. Si acá le pongo, díganme un nombre. Lucas Candia. Claudelino. Claudelino queda mejor. A ver, Lucas Claudelino. curso del estudiante. Ven que acá puedo elegir el curso. Verbatim, sexo del estudiante, masculino. No binarie, por favor, profesora.
No, yo me identifico como un helicóptero, por favor, respeto. Ahí dice Atendé a la sexo, clase. discúlpame, no dice género. Ahí, género, otra historia. Quería reírme, no, profe, perdón, Sexo, perdón. helicóptero, ahí te voy a aceptar, pero hasta ahora eso puede ser, si quieres ser un helicóptero, ese de género, no ese. Bien, calificación de la primera etapa. Lucas, 1. Paul. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Fíjense que pasó acá. Se calculó el promedio y la situación. ¿Sí? ¿Ven? Voy a poner un poco 6, demasiado vale ya en la segunda. Y me da un error. La calificación debe ser un número entre 1 y 5. ¿Sí? Entonces acá le pongo reintentar y ahí voy a corregir la calificación. Vamos a poner que sacó. Y ahí sí me deja poner la calificación 5 y ahí sí me calcula el promedio y también la situación del estudiante. ¿Está bien? Si le doy clic a, vamos a modificar un poco. Acá le voy a poner, me equivoqué y le quise poner nada más luz. Tampoco no se puede porque el nombre tiene que tener por lo menos 3 caracteres. ¿Sí? Entonces ahí le voy a poner. ¿Está bien? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy haciendo la validación de datos ya del cliente. eh, la validación de datos del lado del cliente. ¿Qué significa eso? Que el que va a cargar los datos no se va a poder equivocar, no me va a poder cargar un cuarto curso porque no existe el cuarto curso. No me va a poder cargar mal el sexo del estudiante porque no tiene otra alternativa. No me va a poder cargar una calificación, no sé, 9, por ejemplo, porque esa calificación no existe. ¿Se entiende? Entonces, esto es muy importante y el cliente también acá tiene que ayudarnos a decir, no, eso no puede ingresar o las ventas mínimas de mi empresa son a partir de 300.000 guaraníes recién o si se va a hacer un envío a la casa del cliente, la compra que haga tiene que ser mayor a 150.000 o si no, no se puede hacer delivery, por ejemplo. O si es que el monto que compró el cliente no alcanza los 500.000, le voy a cobrar el delivery de acuerdo a la distancia de la casa del cliente, por ejemplo. Entonces, esas son políticas de la empresa que el cliente es el que nos va a ayudar a determinar y el cliente es el que nos va a ayudar a la hora de elaborar la carga de datos del lado del cliente. ¿Se entiende? Y estos cálculos también nos va a ayudar el cliente a decir, bueno, para que pueda estar promovido el estudiante tiene que suceder estas cosas. O vamos a suponer que la calificación sea al revés. Acá sacó 5 y en la segunda etapa sacó 1, entonces no, porque si sacó 1 en la segunda etapa, entonces está reprobado. Y estos colores, ven los colores que van cambiando, le ayudan visualmente al que está cargando la información de ver y decir, acá pasa algo, ¿será que cargué bien el dato? ¿Está bien? Y esas validaciones también evitan que ingresen datos incorrectos al sistema. Entonces, todas esas cosas son muy importantes a la hora de elaborar un sistema. Y por eso podemos hacer, por ejemplo, un sistema, podemos hacerlo con Excel, como en este caso, o podemos hacer un prototipo con Excel para que el cliente eh, vea ya cómo estamos entendiendo nosotros que tiene que funcionar su empresa. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Y estas validaciones que hacemos en el Excel está en la parte de datos, validación de datos que habíamos visto, ¿sí? Entonces ahí podemos ir trabajando también con eso, ¿sí? Y este guardar datos es lo que vimos en la macro el otro día. Acá yo hice acá hay una fórmula. Si ustedes se fijan, si pongo ahí el cursor, no se ve la fórmula en ningún lado, ¿sí? ¿Por qué no se ve la fórmula y por qué no está la barra fórmulas nada más? Si yo me voy acá en la parte de vistas, puedo agregar la barra de fórmulas y ahí sí se ve la fórmula que estoy utilizando. ¿Ven? Pero si yo no quiero que por ejemplo, el recepcionista de la empresa conozca la fórmula que estoy utilizando, puedo ocultar nomás eso.
La manera rápida de ocultar es sacando de acá la barra de fórmulas. Entonces ahí ni siquiera se da mucha cuenta de que es Excel tampoco. Y esto nosotros podemos tener protegida esta vista en el Excel, ¿sí? Podemos proteger el libro, podemos proteger la hoja, podemos proteger el formato, el diseño, todo lo que queremos podemos proteger del Excel. Como para que la persona que está, por ejemplo, en la recepción, generalmente es la que tiene menos acceso al, al proceso de determinación de los datos, pero es la persona que tiene que dar información al cliente. Entonces, no tiene que ver la fórmula que estoy utilizando, pero sí tiene que ver algunos de los resultados para poder dar esa información cuando se esté llamando a averiguar precios, por ejemplo. Pero no tiene que poder saber desde que para un cliente hay una fórmula determinada y para otro cliente hay otra fórmula porque tiene que ver la antigüedad del cliente. O sea, la manera en la que trabaja la empresa puede ser un secreto para la persona que está en recepción, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es la que tiene menos rango dentro de la jerarquía empresarial, digamos. Entonces, hay cosas que tenemos que esa persona no tiene que ver, pero sí tiene que ver el resultado final, por ejemplo, que es reprobado, por decir de alguna manera. ¿Se entiende eso? ¿Hasta ahí? Si le doy guardar datos, entonces esto se tiene que ir a guardar los datos, ¿sí? Bueno, y ahí la transmisión a través de internet y todo eso hace que se vean varias cosas ahí. Bien, entonces si me voy otra vez al home, que es la casita acá, me voy otra vez al menú y me puedo ir a ver mi planilla de datos, ¿sí? Y acá tengo el 18, que es Lucas Candia, tercero batí masculino, su calificación, su promedio y su situación, ¿sí? Este promedio y esta situación se calcula en esta hoja, no es que yo copié de la otra hoja. Se tiene que volver a calcular acá, por eso era lo que la mayoría tenía problemas eh, a la hora de resolver este ejercicio que les había pedido yo. Entonces, estos son los datos de entrada, son los datos que calcula los que tiene que ingresar mi usuario, estos que están acá en este color gris de fondo, ¿sí? Entonces, estos datos de entrada son los que yo copio en esta hoja, que es donde está mi planilla. Y acá vuelvo a hacer la fórmula sobre estos datos de entrada que tengo acá. No es que esta fórmula voy a copiar del otro lado, sino que acá tiene que estar hecha otra vez la fórmula, ¿sí? Y puedo yo, por ejemplo, elaborar así la planilla como para que mi usuario después me diga, bueno, yo quiero ver solamente la información del tercer curso. Entonces, si esto ya está acá con la pestañita para que se pueda filtrar, entonces él puede venir tranquilamente acá y ver solamente los alumnos de tercer curso, ¿sí? O me puede decir, bueno, yo quiero ver los alumnos de tercer curso, pero quiero que esté ordenado de acuerdo al sexo. Y ahí ordena. O puede decir, bueno, quiero ver de acuerdo quiero ver solamente los que tienen calificación desde 2 para adelante. Entonces ahí, en la primera etapa, y ahí me filtra otra vez eso. Entonces va a ir filtrando de acuerdo a lo que yo necesito. O puedo decir, quiero ver solamente los que están promovidos. Entonces ahí va filtrando otra vez. Entonces esto se comporta ya como un sistema y es fácil que el usuario entienda qué es lo que le vamos a dar. Entonces ahí me puede decir el gerente de la empresa o el director del colegio, no, hay profesores que no tienen que poder ver las calificaciones de otras materias. Entonces tenemos que tener en cuenta ese nivel de permiso a la hora de desplegar la información, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, tener cuidado con esas cosas. Y estos colores acá ayudan mucho a la hora de ver por qué está reprobado. Entonces, acá, ¿por qué está reprobado? Porque su promedio era 1,5 y tiene que ser 2 para poder estar promovido. Y este, ¿por qué está reprobado si tiene promedio de 2,5? Y porque tiene 1 en la segunda etapa. Y eso también era un, una, una condición de que no podía tener 1 en la segunda etapa para estar promovido. ¿Se entiende? Entonces, estos colores, ¿cómo se le pone acá? A ver quién se acuerda. Vamos a agregarle otro, ingresar datos.
el 19, ¿cómo era? Vamos a ponerle que está en tercer curso también. Lindo. Le voy a poner 3 y acá le voy a poner 1. Y guardar datos. Y me voy a ir al home, planilla de datos. Y ven que acá me aparece el 1, pero el 1 está en rojo y está reprobado. ¿Cómo se hace eso? Hola, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Díganme algo. No, Yo no profe. Yo en recuerdo. particular no. ¿No se acuerdan? Formato condicional. No, no me acuerdo. Nosotros le podíamos agregar un formato condicional a nuestra planilla para que cambie de color en función a ver, voy a agregar acá mi menú, acá está. Si yo me voy a, por ejemplo, marcar acá en inicio teníamos formato condicional. Y en formato condicional podemos agregarle las reglas, ¿sí? O podemos administrar las reglas también, o borrar las reglas o agregar nuevas reglas, ¿sí? Lo que yo hice fue resaltar reglas de celda y ponerle, por ejemplo, en el que dice acá en el promedio, le dije resaltar reglas de celdas, por ejemplo, es menor que, entonces, ¿qué tiene que pasar? Si mi promedio es menor que 2, tiene que estar en rojo, ¿sí? Entonces yo le puse, es menor que 2. Entonces acá el que es 1,5 me sale en rojo, ¿ven? Si acá, por Sí, ejemplo, profe. si acá, por ejemplo, le cambio y le pongo, a ver, este era, a ver, uno que tenía acá, 2, y este vamos a ponerle 1. Entonces, fíjense lo que va a pasar. 2 y 1, 3. Y 3 dividido 2 es 2,5, ¿verdad? Entonces, bueno, este me va a cambiar dos cosas. Voy a dejar 2, poner 1. Si acá le pongo 1, entonces acá me va a dar 1,5 y tiene que quedarse en rojo, ¿ven? Entonces me pone 1,5 en rojo y reprobado. Y acá también le puse un formato condicional que si dice es igual a, le puse reprobado, entonces también me pone en rojo. Les voy a mostrar acá en las reglas, ¿ven? Entonces las reglas que tiene aplicada en la planilla son esas, ¿sí? Entonces, acá dice, por ejemplo, el valor de la celda reprobado está en rojo, valor de la celda promovido está en verde. Y así se va agregando el formato, ¿está? Y se pone una vez nomás. Y después lo que hice fue en la macro al insertar, lo que hago es copiar y pegar. ¿Se acuerdan que era insertar una fila nueva? ¿Sí? Entonces yo lo que hice fue insertar la fila y copiar estas dos celdas que ya tienen la fórmula y el formato. ¿Está bien? Entonces ahí al copiar eso directamente le va cambiando los colores a medida que va sucediendo las cosas. Lo mismo, vamos a agregarle a este. Por ejemplo, si yo quisiera acá agregarle y le digo formato condicional, resaltar reglas que celda. Fíjense que esta es la primera etapa. La primera etapa no nos interesa mucho que tenga 1 o no. Pero voy a ponerle en amarillo, que ya sea una llamada de atención que tuvo 1 en la primera etapa. Entonces le voy a poner formato condicional, resaltar reglas de celdas y le voy a poner es igual a. Entonces le pongo es igual a 1, por ejemplo, ¿sí? Y acá ya me dice rellenar con color rojo, amarillo, verde, y esto yo puedo personalizar también si es que tengo más cosas. Pero voy a elegir nomás Profe, creo que a nosotros no nos muestra la ventana que a vos te salta para hacer la personalización. ¿En serio? Bueno, y después Sí. Después voy viendo. Yo al menos acá yo tengo es mi Excel un- abierto, voy a ir viendo. ok, es una ventana emergente que me dice aplicar formato A, que son iguales que.
Entonces yo le pongo 1 y le selecciono amarillo. Entonces cuando le doy a aceptar, todos los que tengan 1 en esta etapa me sale en amarillo. Eso sí ven. Sí, profe, sí. Sí, eso sí se ve, profe. Bueno, entonces vamos a suponer que este que tenía 5 le voy a poner 1. Ahí cambia también de color. ¿Ven? Y cambia mi fórmula. Y cambia Sí, todo el resultado. ¿Está? Si acá, por ejemplo, tiene 2, entonces va a tener 1,5 y otra vez reprobado. Y estos cambios de color, por ejemplo, son súper útiles para el usuario final, porque les ayudan a identificar algo así rápido. Y ven que no cuesta nada hacer. Entonces, por eso es que Excel se utiliza muchísimo, tanto para hacer sistemas pequeños como también eh, para, para hacer prototipos de sistemas más grandes, para que nos ayuden a entendernos con el usuario, a ver qué es lo que realmente está necesitando. ¿Está bien? Obviamente que si van a usar Excel para hacer sistemas, hay muchas cosas que no se tienen que poder hacer. Que, por ejemplo, esto que yo estoy haciendo acá, no puedo toquetear todos los datos una vez que ya se cargaron. Entonces esto tiene que estar bloqueado y una cantidad de cosas, pero que sí se pueden hacer también con Excel, que acá en la parte de datos, por ejemplo, ¿dónde estaba? En revisar, acá está en la parte de revisar, está la parte de proteger hoja, proteger libro, qué rango se puede o no editar. O sea, hay un montón de cosas que les va a ayudar Excel a seguir trabajando. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? sí, profe. Sí, profe. Acá, por ejemplo, puedo filtrar solamente los que están reprobados para que me salga solamente esta información, ¿sí? Y ponerme en contacto, por ejemplo, con esta gente para ver qué es lo que pasó, porque están reprobados o que tienen que volver a rendir o que tienen que prepararse para el examen complementario o llamarle a sus padres porque reprobaron. Cosas así que se pueden hacer de manera rápida, fácil y súper sencilla. ¿Está bien? Me voy a traer la casita, que esto es un icono que le agregué con un hipervínculo que me lleva a esta hoja. Puedo hacer, por ejemplo, una consulta de datos por código. Vamos a suponer que no todas las personas pueden ver esta planilla de datos. Entonces yo puedo restringir quiénes tienen acceso o no de acuerdo a qué usuario es. Como el control parental, por ejemplo, que tienen los celulares o algunas aplicaciones. Entonces yo puedo decir, bueno, no puede ver los datos de todos, pero sí puede consultar por código. Vamos a suponer que el código sea normalmente el número de cédula. Entonces no hay necesidad de que memorice qué número era ese estudiante. Entonces yo puedo decir consulta por código y acá elijo el código, por ejemplo, el código 1 y me recupera los datos. Christopher, ¿verdad? Con su promedio y su situación, ¿sí? Si le pongo el 19, ahí me recupera Claudelino Candia con sus datos y su situación. ¿Está bien? ¿Se entiende un poco esto, cómo funciona? ¿Cómo les parece que recupere estos Sí, datos? profe. ¿Qué función piensan que usé para recuperar los datos? Buscar, ¿sí? ¿O no? Claro, exactamente, buscar B. Entonces, si yo voy a ver la barra de fórmulas, fíjense que acá está buscar B. ¿Sobre cuál hago mi buscar B? Con este código, ¿sí? Sobre la hoja de datos. Voy a irme acá. Entonces, sobre la hoja de datos y utilizo las columnas desde la columna B. Espera, voy a primero visualizar eso. Acá esto, por ejemplo, está cerrado nomás. Si yo abro esto así, ahí están todas las hojas. Acá está datos y voy a decirle que quiero ver los encabezados. Entonces ahí veo las columnas. ¿Ven? Puedo quitar el filtro, por ejemplo. Ahí. Y tengo desde la columna B, que es donde empieza mi código, hasta la columna J, que es hasta donde trabaja mi planilla. Entonces, eso es lo que tengo con mi buscar B acá. ¿Y qué era lo que necesitábamos? El indicador de columnas. Entonces, la segunda columna estaba el nombre del estudiante. Y así voy recuperando. Tiene que ser por el valor absoluto, ¿sí? No por rango. Entonces, mi coincidencia exacta es 0 para que encuentre exactamente el código que estoy buscando. Y si se fijan acá, es la misma cosa. Buscar B, solamente que cambia el número de columna de mi matriz.
¿Ven? Columna 4, columna 5 y así. Y esta fórmula está escrita acá. No es que traje del otro lado, sino que a medida que esto cambia, él también cambia acá los datos. ¿Se entiende? Y ven que es súper sencillo de ocultar estas cositas que están ahí. ¿Cómo oculté el resto de las columnas? Y justamente ocultando. Si yo hago esto, desde ahí puedo hacer clic derecho, ocultar, entonces eso no se ve, ¿ven? Y no me deja hacer clic ahí para hacer nada. Eso nomás. Y acá la misma cosa, puedo Shift Control, flecha abajo, le hago ocultar y ahí ya aparece un sistema. Le saco la fórmula, le saco el encabezado, ¿ven? Ahí está mi sistemita. Y esto achico ahí y ya está. Y esto cierro, parece un sistema y no Excel. ¿Se entiende? Por eso les decía también, les decíamos el otro día que incluso con Excel se puede hacer la impresión de facturas, se puede recuperar datos de una base de datos que vamos a ir viendo más adelante, que yo guardo ya en la base de datos y recupero otra vez de la base de datos para hacer otras cosas con Excel que a lo mejor no le da el tiempo a la gente de programación para desarrollar algo nuevo, o porque se va a utilizar momentáneamente nomás, o porque es algo que cambia demasiado y no vale la pena que haya gente de desarrollo trabajando constantemente sobre esos cambios. Esas son eh, políticas que se toman en conjunto con el cliente también. Bueno, entonces hasta ahí se entiende y les aclaro un poco más las ideas de su tarea. Creo que tuvieron problemas con la tarea. Sí, profe. Otra cosa que también podemos hacer son las tablas y gráficos dinámicos, que también que se trabaja también con Excel, que por ejemplo, si yo acá le doy clic, estas tablas dinámicas me ayudan a trabajar la información de diferentes maneras. Por ejemplo, acá yo puedo tener por curso la cantidad de alumnos discriminados por sexo, por ejemplo, o puedo tener, por ejemplo, a ver, la situación, la cantidad de alumnos, y le voy a sacar acá esto. Entonces puedo tener por curso, ven que es directamente por curso, promovido y reprobado la cantidad, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber del primer curso cuántos promovidos y cuántos reprobados tengo, o del segundo curso o del tercer curso, mi primer filtro va a ser el curso y después la situación. O si quiero primero ver la cantidad de promovidos por curso, entonces lo único que hago es cambiar este orden. Llevo el curso debajo de situación y ahí tengo primero promovido y después la cantidad de alumnos, los cursos y la cantidad de alumnos por curso que están promovidos, reprobados y así. Bueno, acá puedo filtrar, por ejemplo, el que dice en blanco y me va a sacar solamente los promovidos y los reprobados por curso. Y así con la tabla dinámica se puede hacer un montón de cosas. Incluso acá se puede elegir el diseño o se puede trabajar también con gráficos que se llaman gráficos dinámicos, donde yo puedo elegir también el tipo de gráfico y estos gráficos también varían de acuerdo a los datos que yo tengo acá. Entonces acá tengo promovido y reprobado por curso. Pero si cambio esto de lugar, ven que cambia mi gráfico también. Acá tengo primer curso promovido y reprobado, segundo curso todos están promovidos y tercer curso promovido y reprobado. Solamente con cambiar de lugar acá, él me recalcula todas las cantidades. Cuando que en un sistema sacar informes individuales para decir, por curso necesito los promovidos y reprobados, va a ser un montón de líneas de código. Otra cosa diferente es decir, necesito los promovidos agrupados por curso. Entonces, acá es cambiar de lugar ese dato nada más y ya tengo los promovidos de primer curso, de segundo curso y de tercer curso y los reprobados de primer curso y de tercer curso. Ven que es cambiar de lugar esto nada más. Por eso es que muchas veces
se utiliza Excel para hacer este tipo de cálculos rápidos para los gerentes de marketing, para los gerentes de producción que tienen que tomar decisiones ahí en el momento, y muchas veces el tiempo de desarrollo de un nuevo informe puede llevar, de acuerdo a la complejidad del informe, puede llevar un día o una semana. Sin embargo, si vinculamos un Excel y trabajamos con la tabla dinámica, es solamente el tiempo de vincular al Excel, de ver que los datos estén ahí y que ya cada gerente va tirando la información hacia donde quiere para recalcular todos sus informes de manera rápida, incluso de manera gráfica. Entonces, son muchas las ventajas que nos da Excel en ese sentido para trabajar con las bases de datos, y son como subsistemas que uno puede ir elaborando. Incluso acá yo le agregué otra vez nuestro vínculo para que nos lleve, y seguimos trabajando como si fuera un sistema independiente a una base de datos. ¿Se entiende? Todas las facilidades y las oportunidades que les brinda en este sentido Excel para hacer un prototipo o para hacer un sistema pequeño. Sí, profe. Bueno, todo el proceso de elaborar las tablas dinámicas les voy a pasar también así como el de vincular a base de datos, un paso a paso para ir elaborando. ¿Dudas hasta acá? ¿Problemas? ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿Miedos? ¿Sustos? Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo se hace para tener grupo para el proyecto? Y con tus compañeros tenés que hablar. Ustedes se tienen que poner de acuerdo para poder tener grupo. ¿Y de entre cuántos? Hasta 3 personas, ¿verdad? Lo ideal es que sean 2. Ok, profe, La mayoría gracias. la mayoría me pasaron duplas. La mayoría me pasaron duplas y bueno, y con eso estamos trabajando. Los que no tienen grupo todavía me pueden escribir y yo les digo quiénes son los compañeros que todavía no tienen grupo, como para que hablen entre ustedes para ver con quién van a trabajar. ¿Está bien? Sí, profe. O puedo pasar directamente en el grupo, que quiénes son los que todavía no tienen grupos, y ahí ustedes ven y van viendo con quién trabajar. Y tiene que ser ya nomás porque esta semana ya me tienen que entregar el tema de la planificación. Sí, profe. ¿Está bien? Benjamín. Sí, profe. Bueno, si tienen alguna otra duda, ¿les quedó claro la clase de hoy? Sí, profe. Como dijo el compañero hace rato, cualquier consulta que tengamos, estamos en la. Ok. Bueno, entonces si es que está todo bien y todo claro, podemos dejar hasta acá. Y acuérdense que de trabajar su planificación estos días para poder entregar el fin de semana, ¿sí? Para ir avanzando ya con el proyecto también, y de paso van practicando la teoría que vamos dando, para que no se quede en un conjunto de teoría nada más. Está bien, profe. Está bien. Bueno, chicos, profe Marcos, ¿algo que quieras agregar? No, nada. Todo perfecto. Bueno.
Entonces podemos ir saliendo nomás ya de la llamada. Voy a cancelar la grabación.